Acerca del autor. Mi nombre es Edgar Bailey, epidemiólogo, con más de 20 años de experiencia en programas de prevención, control y erradicación de enfermedades. Cuento con 2 maestrías y 9 posgrados de nivel internacional en manejo de enfermedades. He trabajado en las Naciones Unidas, y en otros organismos internacionales. He formado parte de misiones en Europa, África y América Latina en diferentes programas de prevención, control y erradicación de enfermedades. Este libro es un análisis sobre la pandemia presentada en 2020 con el propósito de brindar un mejor entendimiento del proceso de una enfermedad, los impactos en la humanidad, y el papel que juega cada persona, así como qué debe hacer para evitar enfermarse. Esta no es la primera vez que una catástrofe de esta magnitud afecta a la humanidad. Pero, ante esta pandemia, ¿se está haciendo lo correcto? ¿Qué es lo correcto, o qué era lo correcto? ¿Qué consecuencias trajo la pandemia? ¿Y qué podrá venir después? Veamos. Este pequeño libro ha sido creado con el propósito de formar un mejor entendimiento de lo que conlleva una pandemia. Ha sido creado para todos aquellos que aman la vida y luchan por un mundo mejor. Esto es para ustedes. Un poco de historia. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia. A continuación, un poco de historia. La primera epidemia de la que se tiene registro es la peste del Justiniano en el año 541 de nuestra era, la cual afectó al Imperio Bizantino cuando se encontraba en su mayor esplendor, opacando el mandato del emperador Justiniano. Se detectó en Constantinopla, una ciudad con más de 800.000 habitantes en esa época, y luego se extendió a todo el imperio. La tragedia fue tal que en algún momento el número de muertos superó al número de vivos. En 2012 un grupo de investigadores lograron aislar la bacteria Yersinia pestis de un cadáver exhumado de uno de los cementerios utilizados en la época de la peste. Luego, entre los años 1346 y 1353 la humanidad se vio afectada por la peste negra, la cual, en ese corto periodo de tiempo, redujo la población de Europa de 80 millones de habitantes a solamente 30 millones. Además, la enfermedad no ha desaparecido del todo, ya que aún se han detectado brotes en la actualidad. A ese entonces se desconocía la causa y el tratamiento. Actualmente se sabe que la peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis también. Las ratas, perros y las pulgas de estos últimos pueden ser portadoras de la bacteria. La viruela, aunque se conoce que ha afectado a la humanidad desde hace miles de años, en el siglo XVIII alcanzó una mortalidad del 30%. Su mayor tasa de propagación fue durante los viajes de Europa a América, cuando los conquistadores del Nuevo Mundo acarreaban personas enfermas en los barcos. Afortunadamente, es de las pocas enfermedades que la humanidad ha controlado por medio de vacunación. La gripe española fue una epidemia que se reportó en marzo de 1918, mientras el mundo enfrentaba la Primera Guerra Mundial. Paradójicamente, esta enfermedad no fue descubierta en España, sino en los Estados Unidos, y su nombre fue acuñado de esa manera debido a que España se había mantenido neutral en dicha guerra. La intención fue hacer énfasis en que las enfermedades no distinguen fronteras, ni diferencias de ideales. La gripe española, a pesar de que había sido solamente una variación de los virus de influenza estacionales que se presentaban en la época, mató más de 50 millones de personas. La gripe asiática en 1957, registrada por primera vez en la península de Yunnan, China. Se trató de un virus de la gripe del tipo H2N2 de procedencia aviar, y en menos de un año ya se había propagado en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, luchó por mucho tiempo para desarrollar una vacuna para controlar esta enfermedad, pero debido a la variabilidad genética de la influenza, es decir, la capacidad del virus de crear nuevas variantes de sí mismo hace que sea necesario estar realizando nuevos tipos de vacuna también, ya que éstas pueden perder su efectividad contra las nuevas presentaciones que el virus presenta cada cierto tiempo. Esta pandemia registró más de 1 millón de muertos en todo el mundo. La gripe de Hong Kong apareció en Asia en 1968 y se expandió por todo el mundo, siendo esta una nueva variación del virus de la gripe, afectando a más de 1 millón de personas en todo el mundo. En 1981 se diagnostica por primera vez el virus de la inmunodeficiencia adquirida, más conocida como el SIDA. Si bien el virus no es letal, afecta de tal manera el sistema inmune que deja al organismo sin defensas, lo que provoca que cualquier afección pueda ser mortal. A la fecha se estima que más de 25 millones de personas han muerto por la consecuencia de esta enfermedad. En el mes de diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, China, se diagnostica por primera vez el síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2, inicialmente llamado SARS-CoV-2 o 2019 novel coronavirus, el cual es un coronavirus de la familia de los beta-coronavirus. El 11 de marzo de 2020, cuando más de 114 países estaban afectados, con más de 100.000 personas confirmadas positivas a la infección,
y más de 4.000 personas fallecidas, la OMS caracterizó la epidemia como pandemia a la infección por el SARS-CoV-2, y la enfermedad que este virus causa como COVID-19. Las fases de una pandemia. Ante la pandemia de la enfermedad del COVID-19, donde la principal preocupación es disminuir la tasa de contagio entre personas, se ha planteado el distanciamiento social como la medida más efectiva para evitar contagiarse del virus, mientras no se disponga de una vacuna o un tratamiento específico para la enfermedad. Los tratamientos que se aplican a los pacientes que padecen la enfermedad están enfocados a la disminución de sus síntomas, es decir, la reducción de fiebre y el uso de respiradores artificiales para asistir la respiración, y tratar cualquier otro problema que presenten. Las preguntas más frecuentes ante la pandemia son: ¿cuánto tiempo durará? ¿Cuándo volverá todo a la normalidad? Antes de poder responder este tipo de preguntas, se debe comprender un poco más las fases de la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Las fases de prevención, control y erradicación de la presente pandemia están enfocadas de la siguiente manera. Fase número 1. El distanciamiento físico. La medida ideal de prevención es evitar todo contacto social con personas extrañas, y quedarse en casa. Se sabe que no todos tienen esta posibilidad y muchas personas, tarde o temprano, deben salir a abastecerse de alimentos, agua, insumos para el hogar e incluso ir a trabajar. En resumen, aún se está en esta fase. Fase número 2. Esta fase se alcanzará en el momento que no se presenten nuevos casos en un periodo ininterrumpido de 14 días, y es por eso la importancia de la cuarentena y el distanciamiento físico. En esta fase se debe tener el conocimiento completo del estatus sanitario de la población mediante muestreos rutinarios, es decir, tener la certeza que las personas aparentemente sanas sean realmente libres del virus, y que el sistema de salud sea capaz de detectar y atender cualquier sospecha de brote. Fase número 3. La llegada de una vacuna y la aplicación de un tratamiento efectivo a todos aquellos que padezcan de la enfermedad, sin importar edad, raza o sexo. Hasta no alcanzar esta fase, seguirá siendo indispensable el uso de mascarilla en lugares públicos. Fase número 4. La preparación para una nueva pandemia. En esta fase se deben realizar todos los protocolos necesarios para la prevención, control y erradicación de epidemias de este tipo y cualquier otro posible escenario similar, y los estados también deberán preparar fondos de emergencia para poder atender futuras emergencias de este tipo, incluyendo las epidemias que puedan presentarse en los animales, ya que muchas de las enfermedades que afectan a estos, tienen el potencial de afectar al ser humano también. La tríada y la cadena epidemiológica de las enfermedades. Para el desarrollo de una enfermedad, 3 factores deben estar involucrados: el agente etiológico, el huésped susceptible, y un medio ambiente donde estos últimos 2 interactúen para que se pueda desarrollar la enfermedad. El agente etiológico, también conocido como patógeno, el cual puede ser un virus, hongo, parásito, bacteria, o cualquier otro agente que al ingresar a un huésped susceptible pueda causar daño. El huésped susceptible es el ser vivo en el cual al ingresar un agente etiológico podrá enfermar del mal que causa el patógeno. Hay enfermedades que afectan a más de una especie, como la rabia, que puede afectar a diversos mamíferos. También hay enfermedades que son específicas de una sola especie, como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington en el ser humano. El medio ambiente son las condiciones de espacio, periodo de tiempo, clima, temperatura y humedad, entre otros, en los cuales se pueden combinar las situaciones ideales para que el huésped susceptible y el agente etiológico interactúen entre sí, para que la enfermedad pueda incubarse y desarrollarse. La cadena epidemiológica es la manera en que los 3 factores de la tríada epidemiológica tienen una puerta de entrada, un mecanismo de diseminación y una puerta de salida para encontrar algún otro huésped susceptible en el medio ambiente. La historia natural de las enfermedades. Por definición, una enfermedad es la pérdida de la normalidad de las funciones de un organismo o alguna de sus partes. En la medicina, a las enfermedades también se les conoce como patología, que significa el trastorno del funcionamiento normal de un organismo, o alguno de sus órganos y las causas que lo producen. Una enfermedad y su desarrollo está contemplados en 3 partes: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo postpatogénico. El periodo prepatogénico es aquel en el que un agente etiológico ingresa al organismo y comienza a replicarse dentro de él, provocando cambios en tejidos y órganos hasta alterar su función normal. El tiempo del periodo prepatogénico dependerá del periodo de incubación de la enfermedad. El periodo patogénico comprende el tiempo donde se presentan los signos de una enfermedad. Por ejemplo, si es una enfermedad respiratoria, en este periodo es donde se presentarán los estornudos, tos, y dificultad respiratoria, entre otros. Si fuera una enfermedad intestinal, los signos que se presentarían en este periodo serían diarrea,
vómitos, y dolor abdominal. Es en esta etapa donde comúnmente se da la excreción y la diseminación de los agentes etiológicos, pero hay muchas enfermedades que comienzan este proceso antes de presentar síntomas. El periodo postpatogénico es donde la enfermedad ya ha llegado a una resolución, ya se dieron los procesos que provocaban los cambios y daños en los tejidos y órganos, se presentaban los síntomas, el sistema inmune ha hecho su labor, y es cuando comienza la recuperación de esta. Dependiendo de la enfermedad hay dos posibles desenlaces en este periodo de tiempo. Los pacientes que se recuperan, o los que no se recuperan, y siguen enfermos, e incluso mueren. Los pacientes que se recuperan y sobreviven. También, dependiendo de la enfermedad tienen dos variantes. Los que permanecen como portadores sanos, es decir aquellos que ya no están enfermos, pero aún así siguen excretando el agente etiológico que los enfermó, pudiendo contaminar a otros, y los pacientes que se recuperan, y ya no representan un riesgo para la diseminación de la enfermedad. Vectores mecánicos y vectores biológicos. Los vectores son aquellos agentes que pueden jugar un papel en la diseminación de un agente etiológico, los cuales pueden ser vectores biológicos y vectores mecánicos. Los vectores mecánicos son aquellos que no juegan un papel en la replicación de los agentes etiológicos, y por lo general son objetos inanimados, como zapatos, y prendas de vestir entre otros. Los vectores mecánicos pueden ser todos aquellos que en su superficie puedan llevar un agente etiológico, y llevarlo a la puerta de entrada a un huésped susceptible. Los vectores biológicos son aquellos que dentro de su organismo pueden albergar un agente etiológico, y que éste pueda jugar un papel en la replicación del agente. Es decir, puede ser una persona que esté padeciendo de una enfermedad y contaminar a otra. Así como también puede ser una rata que pueda transmitir el virus de la rabia a otra rata, a otro mamífero o incluso al ser humano. En el caso de la enfermedad COVID-19, los vectores biológicos serán aquellos seres humanos que estén infectados y diseminando el virus, y los vectores mecánicos podrían ser todos aquellos objetos de metal, papel, cartón, y plástico que hayan tenido contacto con una persona enferma de COVID-19. Es por eso por lo que siempre se debe tener cuidado, y procurar desinfectar todos aquellos productos que se compren en el supermercado, y no sepan si alguien al manipularlos pudo haberlos contaminado. La importancia de las pruebas diagnósticas. Las enfermedades pueden ser asintomáticas, no presentar signos, presentar uno o más signos o incluso causar la muerte. Los diagnósticos comienzan por una exploración clínica, basada en los signos que presentan los pacientes, y los cuadros que estén presentando en ese momento. Luego estos deben ser complementados con un diagnóstico de laboratorio más específico, que busque la causa de la enfermedad en cuestión, hasta llegar a la identificación del agente por medio de las denominadas pruebas de oro para cada enfermedad. Es decir, una enfermedad respiratoria puede presentar los signos de tos y secreciones nasales. Entonces, un médico durante la evaluación clínica podrá comenzar a intuir de qué tipo de enfermedad respiratoria se trata, y al realizar el diagnóstico de laboratorio se puede determinar qué tipo de células de defensa están siendo involucradas. Esto dará un indicio del tipo de agente etiológico que está atacando. Por último, deberá llegar a determinar el causante definitivo de la enfermedad utilizando las técnicas de laboratorio específicas y para la enfermedad en sospecha, las pruebas de oro. Es necesario recordar que, ni el científico más experimentado debería diagnosticar una enfermedad sin apoyarse del diagnóstico de laboratorio. La importancia de la cuarentena y las buenas prácticas de higiene. Poniendo como ejemplo la pandemia de la enfermedad del COVID-19, al momento que aún no se tiene definido un tratamiento o una vacuna, la mejor estrategia para evitar que una persona pueda contaminarse, es la de retirar al huésped susceptible de la triada y de la cadena epidemiológica. Es por lo que la principal recomendación es el distanciamiento físico, ya que aún no se ha podido encontrar una medida adecuada para eliminar el agente etiológico, el cual posee una distribución mundial, se replica en los seres humanos, y sobrevive en la mayoría de los climas. En pocas palabras, la cuarentena es la medida más adecuada para que las personas puedan evitar la contaminación con el virus, aplicando las medidas de higiene adecuadas para evitar que el agente etiológico pueda entrar en un huésped susceptible, replicarse y busque nuevas personas para infectar. Si tiene que salir, no olvide las siguientes indicaciones. Ante esta pandemia, si va a salir a la calle, para reducir el riesgo de contaminación, 1. Amarre su cabello. 2. No salga con piercings, aretes ni cualquier otra alhaja o prenda innecesaria. 3. Utilice protección para sus ojos. 4. No olvide su mascarilla. 5. Al regresar a su hogar, inmediatamente tome una ducha y lave la ropa que haya usado en la calle. El distanciamiento físico y las medidas de protección en el trabajo. Ante esta pandemia, se debe procurar implementar las siguientes medidas de distanciamiento físico para los trabajadores en las empresas,
sin importar si una persona es de nivel operativo, gerencial, cliente, o el mismo propietario. Se debe controlar los horarios y rutas de ingreso a las instalaciones, procurando que exista un espacio entre persona y persona de por lo menos 1,5 metros de distancia. En los ingresos del personal, siempre deberá existir la disponibilidad de agua y jabón para que estos puedan lavarse las manos e incluso la cara de manera adecuada, y posteriormente deberán aplicar alcohol en gel en sus manos, y usar mascarilla todo el tiempo. Los puestos de trabajo también deben estar a por lo menos 1,5 metros de distancia entre un trabajador y otro. Para fortalecer esta medida, también se pueden implementar barreras físicas entre los trabajadores. Además, en la medida de lo posible, si la actividad lo permite, se debe procurar incluir este tipo de barreras entre el personal y los productos que se estén elaborando. El rol de las mascotas en la cadena epidemiológica de la pandemia del COVID-19. En esta pandemia, para principios de mayo de 2020, aún no se ha demostrado científicamente que las mascotas como los perros, gatos y aves jueguen un papel en la transmisión del COVID-19. Existen diversas teorías sobre la fuente de origen de la pandemia, pero también se debe recordar que se necesitan de 3 factores, la tríada epidemiológica, para que se pueda desarrollar una enfermedad. La pandemia de la enfermedad COVID-19 y su impacto en la humanidad. La cuarentena. Ante la ausencia de una vacuna o una cura para combatir la enfermedad que está afectando, la principal medida es el distanciamiento físico de otras personas, para evitar el contagio de unas a otras. El problema es que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días aproximadamente, y no todas las personas tienen la capacidad de estar este tiempo sin ir a trabajar, sin abrir sus negocios, e incluso hay personas como los enfermos y los ancianos, que necesitan atención día a día, si no es que las 24 horas del día. También existen actividades que no pueden parar, como la cadena alimentaria. Esto ha complicado que la cuarentena se pueda llevar a cabalidad. Es un buen momento para reflexionar lo delicado del sistema en que está planteada la humanidad actualmente, un sistema que no soporta con 14 días de paro económico total. Si la cuarentena necesaria fuera de un día nada más, es muy posible que todo esto ya hubiera quedado en el pasado. Las pruebas diagnósticas y las estadísticas de la enfermedad COVID-19. El diagnóstico es uno de los pilares que sustenta el manejo de una epidemia. Nos ayuda a determinar si una persona está realmente enferma de lo que se sospecha o no. No todas las enfermedades que producen tos son una gripe común o la infección por coronavirus. No todas las enfermedades que producen vómitos son intoxicaciones alimentarias. Actualmente en los medios se observan diversos temas y enfrentamiento de opiniones sobre la cantidad de pruebas diagnósticas realizadas en cada país. Mucha gente solo compara los numeradores e incluso discuten por eso, pero se debe recordar que ante una epidemia no se debe dejar de lado los denominadores, o sea, la fórmula completa debe ser pruebas realizadas divididas por la población total. Luego se puede multiplicar por el factor que se desee para determinar porcentajes o tasas para cálculos más detallados. La Organización de las Naciones Unidas estima que la humanidad es de más de 6.000 millones, de personas en el planeta, así que la cantidad de pruebas realizadas a nivel mundial no se acerca siquiera en lo más mínimo a ese número. Además, el hecho de obtener un resultado negativo por la mañana no garantiza que esa misma tarde, esa persona no esté contaminada y pueda enfermar posteriormente. El modelo ideal debe garantizar un estatus de sanidad, es decir, que la población sea muestreada a totalidad cada 14 días, periodo de incubación, ininterrumpidamente. De lo contrario, solamente a las personas que se les haga la prueba, se sabrá si son portadoras del virus o no en ese momento, y no se debe olvidar de que ese mismo día, esas personas podrían contaminarse y enfermar días después. Por último, ninguna prueba diagnóstica es 100% efectiva. Las mejores técnicas diagnósticas brindan una certeza entre un 95 y 99% de confianza. Siempre existirá la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos. Un falso positivo no es tanto el problema, ya que será tratado como si tuviera la enfermedad, en lo que se descarta que éste padece de la misma. El verdadero problema está en los falsos negativos, ya que una persona que realmente está enferma, diseminando el virus y la enfermedad, y que sea diagnosticada como negativa, ésta seguirá con su rutina normal mientras su estado no empeore, pudiendo contaminar a otras personas. La economía. Para muchos pareciera que la gran perdedora en esta pandemia es la economía mundial, pero lo cierto es que muchas actividades económicas han mermado o cesado totalmente. El mejor ejemplo es el turismo. La mayoría de los países ha optado por el cese de actividades recreativas y turísticas como medida de prevención. Aquellas grandes cadenas hoteleras y los guías turísticos independientes han sido afectados de gran manera en esta pandemia. Un caso muy interesante en particular es el de la industria del petróleo. Con una gran parte de la población haciendo cuarentena en sus hogares,
El uso de vehículos ya sea propios o el transporte público bajó considerablemente al punto de que para el mes de abril de 2020 valía más un litro de leche que un barril de petróleo. La base de la economía actual prácticamente es la industria del petróleo. A continuación, un pequeño análisis del porqué. Por ejemplo, una pizzería, los hornos, muebles, utensilios, la materia prima, como la harina o la salsa alguna vez fueron transportadas en un vehículo que utiliza combustible fósil para moverse. Tantas guerras y problemas geopolíticos librados por el petróleo, y la pandemia de COVID-19 dejó por los suelos al combustible que movía al mundo. La industria alimentaria también se ha visto afectada en esta pandemia, ya que, gran parte de la población, al momento de abastecerse para entrar en cuarentena, compró alimentos empacados en presentaciones no perecederas a corto plazo, como alimentos enlatados, pulverizados, empacados al vacío, y deshidratados entre otros. Lo anterior, sumado a la disminución de eventos sociales en hoteles, salones y restaurantes, la reducción de las actividades recreativas y de turismo, provocó un aumento en la oferta de productos frescos, al mismo momento que la población estaba enfocada en la compra de productos no perecederos. Esto afectó enormemente los precios de mercado, y ahora el reto está en equilibrar nuevamente la oferta y la demanda, además de apostar por el fortalecimiento de la industria para poder suplir las necesidades del mercado actual y los posibles escenarios venideros. La tierra y el medio ambiente. No todos son malas noticias, a pesar de los estragos que la enfermedad COVID-19 le ha causado a la humanidad. La gran ganadora en esta pandemia ha sido la naturaleza. Los animales están retornando a lugares de los que llevaban ausentes por siglos. El agujero en la capa de ozono se ha reducido de gran manera en tan solo unos meses. Los ríos, los lagos, los manantiales, y el cielo, en muchos lugares están recuperando su tonalidad normal, y en sí el planeta mismo ha logrado tener un respiro del daño que el ser humano causaba egoístamente día a día. Ojalá esta sea una oportunidad para que la humanidad aprenda a convivir de una mejor manera con la naturaleza al culminar esta pandemia. Ya que, de cierto modo, esta enfermedad mandó a la humanidad de vuelta a las cavernas, lo que podría ser una lección de humildad, una lección, para darse cuenta de qué tan frágiles son el ser humano y la humanidad. La importancia de la salud mental durante la cuarentena. La cuarentena para contener la enfermedad COVID-19 vino a cambiar la rutina de la humanidad, modificando las costumbres de trabajo, locomoción, educación, deporte, entretenimiento y la economía en general. En un abrir y cerrar de ojos a las personas de todo el mundo se les ha recomendado integrarse a la cuarentena. Esto puede traer consecuencias a la salud mental de las personas. La incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará la cuarentena, cuándo se desarrollará una cura o vacuna, y la abundancia de noticias sobre el tema, pueden crear trastornos como la ansiedad y el insomnio entre otros. Es por lo que se debe buscar crear una rutina que mantenga la mente ocupada y libre de malos pensamientos e incertidumbres. No se debe dejar de ejercitar y alimentarse bien. Y cuando llegue el momento de salir a abastecerse o trabajar, no se debe olvidar las recomendaciones del distanciamiento físico y el uso de mascarilla. El rol del pensamiento intuitivo, el pensamiento racional y cómo afectó a la humanidad esta pandemia. La incertidumbre del ¿ahora qué pasará? Gran parte de los humanos tiende a confiar en sus sentimientos más que en los hechos, una tendencia individualista, y evolutivamente antigua. Los estudios de la percepción del riesgo en los seres humanos hacen énfasis en que existen dos modos de pensamiento, el intuitivo y el racional. Este último se basa en la evidencia y en la razón, más que en los sentimientos. En el proceso de evolución del ser humano, el aprendizaje se desarrolló en una primera instancia de una manera intuitiva. El temor a un animal peligroso se basaba en las cualidades de los animales, y las experiencias que se había tenido con estos, y para saber si una planta era apta para el consumo o no, antes alguien debía probarla. El pensamiento intuitivo no es malo, al contrario, ayuda al ser humano día a día a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, si se escucha a un perro ladrar de una manera feroz, lo más seguro es no acercarse a donde está ese animal. Si se siente un olor fétido, lo mejor será alejarse de ese lugar si no es necesario determinar la causa de este. El pensamiento intuitivo es una ventaja que ha desarrollado el ser humano gracias a la evolución del cerebro. Pero este tipo de pensamiento no se lleva muy bien con los números y las estadísticas, ya que dependerá de las personas interpretar datos, y es ahí donde la intuición traiciona. Algunas personas se podrán alarmar al escuchar 100 casos, a otras no les causará temor alguno, para otras la alarma serán 1000 casos, y para otras personas serán 100.000 casos, pero así no funciona la estadística. No es lo mismo 100 casos en 1000 personas que 100 casos en 100 personas. La intuición hará imaginar a una persona, el denominador que se adapte a su conveniencia o posible entendimiento del problema. Y en un ambiente donde la mala información está por doquier,
muchas personas antes de buscar la parte racional al asunto preferirán tomar decisiones basadas en su intuición. En 1999 se publicó el efecto Dunning-Kruger, que describe un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o escasos conocimientos presentan un sentimiento de superioridad, considerándose más capaces que otras personas más preparadas. Y debido a este efecto es que muchas personas han considerado que la enfermedad del COVID-19 y sus efectos en la salud humana son falsos. El ser humano no se adapta a su entorno, adapta su medio ambiente a sus necesidades y caprichos. Es por eso por lo que ha construido grandes ciudades y estructuras a lo largo de la historia, cambió el sonido de la naturaleza por obras de arte musical, y cambió el paisaje por una pintura y una escultura. Esto ha creado una necesidad del ser humano de tener el sentimiento de control, y ante esta pandemia, donde lo más que se puede hacer a este momento que no se tiene una cura o una vacuna, es entrar en cuarentena, lo que causó el fenómeno de aglomeración en los comercios para abastecerse de lo que se considera esencial, en la búsqueda de mantener ese sentimiento de tener el control. Lo anterior se acompaña de otro fenómeno que se presentó, la compra excesiva de papel higiénico. Esto también tiene su explicación. No es lo mismo ver un estante de supermercado sin 25 latas de atún, que ver un estante sin 25 paquetes de papel higiénico. Esta ilusión del anaquel vacío, más la situación de la pandemia, y la cuarentena con su incertidumbre de cuánto tiempo durará, hace que el cerebro considere que es un producto que escaseará, el cual brinda cierta comodidad y el no contar con él puede llevar a prácticas poco comunes e incómodas. Es por eso que la histeria se volcó a restablecer esa necesidad de tener el sentimiento de control de esa situación, es el pensar que aunque no haya de este producto en las tiendas, yo sí tengo suficiente en casa. El pensamiento racional sobre esta pandemia debe enfocarse en entender en qué parte de este problema se está, y qué se puede hacer al respecto. Si una persona aún no se ha infectado, ¿qué debe hacer para no contaminarse y enfermar? Pareciera poco el hecho de solamente usar mascarilla y tener buenas prácticas de higiene, pero incluso el hecho del lavado de manos tiene su ciencia. Cualquier cirujano podrá hablar más de una hora del procedimiento correcto del lavado de manos. El uso de mascarilla también tiene su ciencia, y más que todo el principal cuidado debe ser al momento de quitarla, para evitar contaminar nuestras manos con los agentes etiológicos que ésta pudo haber retenido. Si lamentablemente una persona llegase a enfermar, ¿qué debe hacer para recibir atención? ¿Qué debe hacer para evitar contaminar a otros? ¿Qué debe hacer para recuperarse y no morir? En eso se debe enfocar el pensamiento y las energías, en estar realmente preparados, y si se va a investigar sobre el tema, se debe recurrir a fuentes oficiales, acreditadas y calificadas para brindar información verídica del tema. La pandemia y su similitud con las 5 etapas del duelo. La humanidad ha sido marcada por un antes y un después, debido a la pandemia de la enfermedad COVID-19. Para el mes de marzo de 2020 ya se había declarado pandemia, y a finales de abril ya existían más de 3,5 millones de infectados en todo el mundo, y habían ocurrido más de 250.000 muertes. Las alarmas sonaron, algunos las atendieron bien, otros no. Los profesionales de la salud han dado su mayor esfuerzo tratando de contener el problema tanto en los pacientes, como a nivel de laboratorio en el desarrollo de una vacuna. Los políticos y dirigentes del mundo tratan de dar las mejores recomendaciones para que el pueblo tome las debidas precauciones. Pero, ¿y la humanidad? ¿Qué ha pasado con la vida que se consideraba normal? Llegó el tiempo de replantear si realmente este mundo es del ser humano y si estaba haciendo las cosas bien. Fue en el año 1969 que la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross propuso por primera vez las 5 etapas del duelo en su libro On Death and Dying, las cuales son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La autora menciona que no se atraviesa por ellas en un orden prescrito, sino más bien es un viaje al aprendizaje, y donde finalmente se comprende que es posible convivir con la pérdida. A cada uno le toma diferente tiempo superar cada una de las etapas, y hay quienes quedan para siempre sumergidos en alguna de ellas. ¿Qué pasó con la enfermedad COVID-19? ¿Cómo afectó a la humanidad y cómo se tendrá que salir adelante de todas las vidas perdidas y los demás daños causados? No será un camino fácil, ni mucho menos corto, como cualquier mal, enfermedad o epidemia. Entre más se demoren en implementar las medidas adecuadas, más tiempo y dinero costará su recuperación a un status quo. A continuación, un pequeño análisis del proceso de aprendizaje que esta pandemia puede dejar a la humanidad, basado en lo que describió Kubler-Ross. La negación. Para este caso, hay muchos puntos de vista, pero se puede citar como ejemplo, el principio del problema o epidemia, en el que muchos se mostraron escépticos, ya que tendría alguna repercusión económica. También podemos citar a la gente que no quiso atender la alarma emitida por la OMS. Luego viene el tipo de pensamiento, eso es allá, lejos, aquí no va a pasar. También están los pensamientos, ese es un invento de un grupo de personas para perjudicar a tal sector y hacer crecer a tal otro.
con la globalización, la sobrepoblación, la mala planificación de las urbes, y la falta de enfoque de la humanidad para lo que realmente importa, como lo son, la salud de las personas, los animales y del planeta. La vida como se conocía, en menos de 3 meses ha cambiado de tal manera, y en dimensiones que ni en las películas de ciencia ficción se ve. Luego de la negación viene el estado de ira, es cuando viene el resentimiento, la rabia y la frustración. Muchas veces el ser humano prefiere culpar a algo o a alguien más, antes de aceptar su responsabilidad, y ante esta situación se escuchan frases en la población como, no actuaron a tiempo, no estaban preparados, no se preocuparon por invertir en salud, y muchas otras cosas más. Esto último es cuando el problema aún se percibe lejos, cuando aún se tiene ese sentimiento de espectador del mismo, cuando en este caso, toda la humanidad está al mismo nivel, y esto es lo que la enfermedad COVID-19 vino a recordar: no hay fronteras, clases sociales ni ninguna otra clasificación que el ser humano se haya dado el lujo de inventar para sentirse diferente o superior a los demás. Presidentes, grandes empresarios, niños, ancianos, hombres y mujeres han padecido la enfermedad, y en esta pandemia, todos los seres humanos están expuestos por igual. Desde el punto de vista donde existe un impacto, ya sea en salud, o de tipo económico, vienen las frustraciones del no haber estado listos, pero, ¿de quién es la culpa? ¿De los políticos? ¿O la gente que se ha dejado manipular por los demás permitiendo que la humanidad llegue a este punto donde las cosas cambiaron drásticamente, y sin previo aviso? La frustración para un empresario de no poder hacer negocios, ahora que puede hacer el carpintero que hacía, y vendía muebles para poder ganarse el día a día. ¿Qué se puede hacer ahora? El hubiera no existe, y un hombre sabio una vez dijo, quería no es un verbo suficientemente intenso. Apareció un virus para el que la humanidad no estaba preparado. Al principio una pequeña parte de la población era la afectada, una parte más pequeña de la humanidad realmente estaba peleando contra la situación, como los médicos, científicos y otros aplicando medidas sanitarias, y una gran parte mucho mayor que las primeras dos, fue a los supermercados a agotar el papel higiénico de los anaqueles e incluso llegó a pelear de maneras muy primitivas por ese producto. Después de la ira, el siguiente proceso de aprendizaje en el duelo es la negociación. Pero ante esta pandemia, es uno de los procesos más delicados, ya que, ¿quién negociará? ¿Qué negociará? ¿Acaso la divisa de intercambio será la salud de las personas? ¿Quién tomará las decisiones? ¿Serán basadas primordialmente para salvaguardar la salud y la vida de las personas, o serán para evitar una recesión económica? Si bien no se ha determinado a cabalidad el posible impacto a la salud de la humanidad ni las consecuencias económicas que esta pandemia pueda traer, la principal apuesta debe ser a la salud de las personas, ya que es más fácil empezar de cero que revivir gente. Será más fácil reactivar una economía con gente sana que con muertos o personas enfermas. Si bien es necesario que ciertas actividades continúen, los empresarios, antes que pensar en las mercancías, productos, o subproductos que éstas elaboren, deben pensar en cuidar al personal, para evitar que estos se enfermen, y puedan contaminar a otros. La principal medida es la cuarentena, y si un trabajador llegase a enfermar, y este tiene contacto con otros 50 compañeros, lo ideal sería que esas 50 personas entren a cuarentena, lo que al final afectaría la actividad en la empresa. Luego de la negociación, el siguiente proceso del duelo es la depresión. Será el momento en que las personas que se dedican a ciertas actividades como las empresas de turismo, la recreación, la belleza, los eventos sociales y el deporte entre otros, vean que durante la cuarentena no pueden seguir operando. Será el momento en que las cuentas ya no rindan para pagar rentas, y gastos varios. Será el momento en el que el desempleo alcance a distintas personas dedicadas a tantas otras disciplinas que se habían concebido en este sistema que está siendo afectado actualmente. Será el momento que las personas ya no puedan generar los suficientes ingresos para suplir los servicios o las mínimas necesidades básicas. Será un momento muy difícil, incluso desde el principio ya lo está siendo para muchos. Será un momento clave para aprender, un momento para reinventarse, y dependerá de cada persona, que no sea solamente un momento doloroso, que no sea el fin, podrá ser un sacrificio, pero muchas veces, para ganar, algo debe sacrificarse. Una vez que hayan soportado el dolor y lo hayan superado, podrán levantarse y seguir avanzando, ya que, el secreto no está en saber caer, sino en poder levantarse. Y esto último es de lo que trata el último proceso del duelo, la aceptación. Un mensaje para el futuro. Gracias por el tiempo dedicado a este libro. Fue realizado con la intención de ayudar a entender desde un punto de vista sencillo esta pandemia de la enfermedad COVID-19. Y a manera de despedida, vale la pena citar parte de las palabras que el astrónomo Carl Sagan escribió cuando la sonda espacial Voyager tomó la famosa fotografía de la Tierra titulada, un punto azul pálido. Las cuales se citan a continuación. Mira ese punto. Eso es aquí,
Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en su gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Nuevamente, muchas gracias por haber dedicado tiempo a este libro. Este tiempo difícil, también es un buen momento para reflexionar, y para crecer como personas e incluso a reinventarse. Hagan saber a sus seres queridos lo mucho que les importan a ustedes y ojalá, que un día cercano a este mundo sea un lugar mejor para poder vivir todos en paz. Fin.